En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Queridos hermanos y hermanas, vamos a meditar hoy día, miércoles 18 de marzo del 2026, las lecturas de hoy día para adorar a Dios Padre en el nombre de su Hijo Jesucristo y por la gracia del Espíritu Santo, para alimentarnos de su palabra y en todo momento podamos crecer cada día más en el amor de Dios. Hoy el Evangelio está tomado de San Juan capítulo quinto, versículo 17 al 30. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer curaciones en sábado: Mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba Padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Entonces Jesús les habló en estos términos: Yo les aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta y solo hace lo que ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. El Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores que estas, para asombro de ustedes. Así como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo da la vida a quien Él quiere dársela. El Padre no juzga a nadie, porque todo juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honra al Padre. El que no honra al Hijo tampoco honra al Padre. Yo les aseguro, quien escucha mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que ya viene la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la hayan oído vivirán. Pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo, y le ha dado el poder de juzgar, porque es el Hijo del hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán, los que hicieron el bien para la vida, los que hicieron el mal para la condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo, se- según lo que oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, esta meditación, alimentándonos de la palabra de Dios, es interesante. Entonces, la lectura de hoy que nos ofrece nuestra Madre Iglesia litúrgicamente, que nos ha puesto del libro del profeta Isaías, vemos claramente cómo Dios continúa invitándonos desde los tiempos antiguos. Dios Padre, ya por la gracia del Espíritu Santo, nos venía enviando los profetas. El profeta Isaías, vemos que hay alrededor de 800 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante cómo nos invita aquí, porque nosotros siempre nos creemos que el Señor nos ha abandonado. Y de esta manera, para entender un poquito con la gracia del Espíritu Santo, cree también nosotros, el Señor nos invita. Entonces, el Isaías dice: griten de alegría los cielos y regocíjense de tierra, rompan a cantar montañas. ¿Por qué? Porque el Señor pues siempre está consolando a su pueblo y tiene siempre misericordia de los desamparados. Y así el Señor habla siempre eh, al que se siente desamparado, abandonado, pero el Señor también tiene siempre esa bondad, ese amor hacia nosotros. El Señor siempre tiene ese amor que nosotros no podemos entender. Pero para esto entonces nos dice también Isaías: ¿puede acaso una madre olvidarse de sus criaturas hasta dejar de enternecerse por el hijo de sus entrañas? Aunque hubiera una madre que se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor Todopoderoso. Es tan hermoso que solamente una madre puede expresar. Ustedes, como las que son ya madres, pueden saber. Y sin embargo, ¿por qué Dios nos pone este ejemplo, el ejemplo de una madre?
Una madre ama, ¿por qué? Porque sabe que ese hijo, esa hija de sus entrañas, sabe, lo conoce desde su vientre. Pues para podernos una poquita comparación, poquita, porque nosotros no podemos entender a Dios. Dios es todopoderoso, omnipotente. Por eso digo, para entender un poquito, nos pone este ejemplo. Por eso, ¿podrá acaso una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues aunque hubiese una madre que se olvidara de su hijo de sus entrañas, yo nunca me olvidaré de ti. Y es tanto así el amor que Dios tiene por ti, por mí, querido hermano y hermana, que tenemos que alegrarnos, debemos de alegrarnos. Es una razón para alegrarnos que Dios nos ama, que nos ama más que nuestros padres, que nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros propios hijos. Dios te creó, Dios me creó, Dios nos ama. Tanto así que por eso envió a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Y antes de llegar al Evangelio, entonces el Salmo está tomado del Salmo 144. El Señor es compasivo y misericordioso. Nuevamente, el Señor siempre está esperándonos a ti y a mí con los brazos abiertos, que vayamos a Él para que podamos tener esa vida eterna. Y así por eso el Señor continúa entonces en el Evangelio, para meditar un poquito del Evangelio de hoy, de San Juan, capítulo 5 versículo 17 al 30. Es así entonces como los judíos andaban buscando la manera de darle muerte a Jesús. ¿Por qué? Porque según ellos no solo violaba el sábado, sino que se hacía igual a Dios. Y Jesús, por favor, nunca violó las leyes, nunca violó el sábado. Al contrario, Jesús es Dios, Jesús es el dueño de la vida. El sábado no es dueño de Jesús, Jesús es dueño del sábado. Pero como los judíos buscaban la manera de darle muerte a Jesús, porque no solo curaba, sino que se hacía igual a Dios. Y es interesante ver cómo cuando hay la persecución, porque aquí mismo continúa el evangelista San Juan narrándonos, diciéndonos a nosotros. Entonces Jesús les habló de estos términos: yo les aseguro que el Hijo no puede hacer nada. Jesús lo que hace porque el Padre le permite. Sabemos nuevamente, Jesús en su naturaleza divina es Dios. Por la naturaleza humana, verdaderamente hombre como nosotros. Nosotros los que somos católicos, por eso lo que recitamos, lo que decimos en el credo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, y así sucesivamente. Dios de Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. ¿Por qué? Porque el Padre engendrado, no creado. Entonces Jesucristo fue engendrado por obra del Espíritu Santo, no creado, porque ya Jesús es el Padre y el Padre es el Hijo. Asimismo dice que él mismo hace solamente las cosas que va a ver al hacer al Padre. Y tanto así que por eso el Padre dice que él mismo le ha dado la autoridad al Hijo, para que él mismo juzgue, para que él mismo juzgue por lo que es un justo juez, que es el justo juez Jesucristo. Por eso Jesucristo continúa diciéndonos a nosotros en este Evangelio: les aseguro que ya viene la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo. ¿En qué? Que oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que hayan oído vivirán. ¿Cuál es la diferencia de oír? Los que hayan escuchado la voz de Dios y tratar de ponerla en práctica, de esforzarse con ese sacrificio. Sabemos que tú y yo no podemos salvarnos por nuestras propias fuerzas. Ciertamente que allí es el amor, la misericordia de Dios, pero Dios también te pide a ti y a mí ese esfuerzo, ese sacrificio, para que tú y yo podamos también entrar en el plan de Dios. Por eso los que oirán la voz del Padre resucitarán para la vida. Asimismo, asimismo como el Padre tiene la vida, asimismo también entonces el Hijo da la vida a quien Él quiere, da la vida a quien quiere, y Él mismo, con el poder que Dios mismo, en su naturaleza divina, en la naturaleza humana, juzga, porque es el Hijo del Hombre. Por eso Jesucristo juzga, porque Él es Dios. Entonces, por eso Él continúa: no se asombren de esto, porque ya viene la hora de que todos los que yacen en la tumba entonces oirán y resucitarán para la vida eterna. Los que hicieron, los que hicieron el mal para la condenación. Entonces aquí es claramente, no, ¿qué más claro queremos? Que nos habla de un juicio, y de un juicio eterno y de una vida eterna. Porque nosotros mismos decimos: yo puedo ir al cielo y que le pida perdón a Dios y ya está. Ciertamente que tenemos que pedirle perdón a Dios, pero si tú y yo no ponemos el esfuerzo, la gracia de Dios, no podremos salvarnos. Si no escuchamos la voz, la ponemos en práctica, nos esforzamos, es imposible, porque aquí nos lo está diciendo el mismo evangelista, el apóstol amado, el apóstol que siempre estuvo a los pies de la cruz junto con María, que siempre le acompañó hasta la muerte, y incluso ahí cuando va también en la resurrección. Recordamos cuando Pedro
va y Pedro y el apóstol Amado, es el mismo apóstol del que estamos hablando, y él mismo nos está diciendo en este evangelio, según dice, según lo que oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesucristo hace la voluntad del Padre. Y en este tiempo vemos claramente que Jesucristo, a quien le tenga duda, quien tenga duda de que Jesucristo no es Dios, nos lo acaba de decir el domingo pasado nuevamente el Evangelio que leíamos de San Juan, capítulo 9, y para ser preciso, versículo 35 al 38. Y exactamente cuando fue el ciego a lavarse a la piscina de Siloé, cuando va ese ciego y va, cuando Jesús le pregunta, ¿crees en el Hijo del Hombre? Y él mismo dijo, ¿quién es para que crea en él? Y Jesús le dijo, con el que hablas, soy yo, soy yo. Y él mismo dijo, creo, Señor, y postrándose lo adoró. Exactamente San Juan 9:38. Y para hacer también nuevamente otro versículo, es San Mateo capítulo 2, versículo 11, donde los tres reyes magos van y le ofrecen oro, cienzo y mirra, y le ofrecen estos regalos a Dios, se postran y lo adoran. San Mateo capítulo 4, versículo 10 dice, aléjate, Satanás, porque dicen las escrituras, adorarás al Señor tu Dios y a él solo servirás. Jesucristo es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, su naturaleza divina. Así es de que les invito, queridos hermanos, vayamos a nuestro Dios, vayamos a nuestro Creador. Hay vida eterna. Recordemos que Dios te creó, no estamos por casualidad. Dios te ama tanto que precisamente para eso vino en este tiempo de Cuaresma, para que meditemos en lo más profundo de nuestros corazones, que vayamos a Dios, que no importa nuestra historia, no importa cuánto tú te han rechazado, cuánto te han dicho tal vez a ti que tú ya no tienes perdón de Dios, porque eso ni siquiera Dios lo perdona. Dios es todopoderoso. Dios en su infinita misericordia te perdona todo, siempre y cuando tú y yo le pidamos de todo corazón, pero ese cambio de vida es una conversión que necesitamos tú y yo para que verdaderamente recibamos el perdón de Dios. Pero dejar también, recordemos que le decía también, toma tu camilla y vete al paralítico. Toma tu camilla, es decir, levántate también. Sal de ese lugar donde te encuentras del pecado. Levántate, toma tu camilla, significa, ya no quiero que continúes en el lugar donde estás, donde estabas, donde te encuentras. Yo quiero perdonarte, yo te amo, tú vales mucho, tanto así que tú y yo valemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No existe ninguna plata, ningún oro, nada material económico en este mundo que lo que vales tú y valemos yo. Valemos mucho, nuevamente, la sangre de Cristo. La diferencia es, aceptas la salvación o rechazamos la salvación. Porque Cristo lo dijo, los que oigan la voz, los que hayan oído la voz, los que ya aún los que se encuentren en la tumba y hayan oído la voz, resucitarán. Pero los que no, los que van a resucitar para la vida eterna, pero los que no, escuchemos y háganos el mal, continuemos haciendo el mal. Ya el mal que hiciste ya está, arrepiéntete y arrepentirme yo también y tú y todos. ¿A qué arrepentirnos? Un cambio de vida, una conversión. Y así el Señor nos lleva de su mano. Porque si continuamos en el mal que estamos haciendo, las injusticias, los robos, las lujurias, todo lo que hay en lo malo en nuestros corazones, el Señor nos va a pedir cuenta y así no podremos contemplar el rostro de Dios, no vamos a poder contemplar su divina misericordia, su amor, no vamos a poder contemplarlo eternamente. Así es de que nuevamente Dios nos está dando tiempo a ti y a mí para que vayamos. Nos está esperando con los brazos abiertos y te dice, te amo, te amo, te amo. Pero tú y yo, en verdad, abrimos nuestro corazón, nos dejamos amar por Dios, en verdad estamos permitiendo que Él nos quiera salvar o queremos continuar en ese lugar. Así es de que hay tiempo, querido hermano y hermana, y ese tiempo es hoy. Hoy en este momento que vayas a estar escuchando esta reflexión, este evangelio, compártelo. Tal vez tú podrás decir, a mí esto no me ayuda, pero tú crees que no te puede ayudar. Yo siendo el más indigno, más insignificante, que no soy digno de mencionar, que no soy digno de mencionar el nombre de Dios, pero Dios también usa a los pecadores como a mí, para que todos nosotros también vayamos al encuentro, para que vayamos al Señor y Dios nos quiere salvar, nos quiere rescatar. Déjate rescatar por el Señor. Comparte esta reflexión para que cada día llegue a más y más personas. Tú podrás decir nuevamente que esto a ti no te ayuda o no te sirve. Mira,
El Señor te habla en el corazón siempre por medio de personas. El Señor envía siempre a mensajeros y el Señor siempre nos está enviando a todos nosotros. Tú por la responsabilidad que tienes y yo también de evangelizar. Pero si no puedes, lo mínimo que puedes hacer es compartiendo esta reflexión. Compártela, comparte esta reflexión y que todos vayamos de la mano de Dios. Te invito pues que así como podrá una madre olvidarse del hijo de sus entrañas, entonces Dios nunca se olvida de nosotros, nunca. Podrá haber una madre en el mundo o algunas, pero Dios jamás se va a olvidar de ti, de mí, jamás. Él es nuestro creador. Así es de que vayamos de la mano y por favor, como todos como hijos de Dios, y les invito a que vayamos a Dios. Dios Padre, te pido por toda persona que va a escuchar esta reflexión, para que les ayude, Señor, todo lo que hay en sus intenciones y sus corazones. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que le has dado el poder para juzgar también, porque yo creo que Él es verdaderamente Dios también. Y te pido por la gracia del Espíritu Santo, para que por su dolorosa pasión, muerte y gloriosa resurrección de tu Hijo Jesucristo, nos dejemos moldear, dejemos transformarnos y dejemos verdaderamente lo de atrás, lo mal, y podamos seguirte. Por eso, Señor, te pedimos en todo momento que permitas a tu Madre Santísima, que es la Madre de la Eucaristía, que también ella es quien colaboró con la salvación trayendo a su Hijo al mundo, y así también para dar vida a la nueva humanidad que somos nosotros. Permite que nuestra Madre Santísima interceda por nosotros. A ti, Dios Padre, te adoramos. A ti, Jesucristo, también que eres Dios, te adoramos. Y a ti, Espíritu Santo, don divino de lo alto, te adoramos. Tres divinas personas, un solo Dios. Te consagramos a toda persona que vaya a escuchar esta reflexión. Le ayudes y le atiendas sus necesidades y súplicas conforme a tu plan y tu voluntad, Señor, por el bien de nuestras almas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendiciones, bendecido día.